voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, quien precisamente aborda el tema que hoy nos ocupa en la pregunta del día. Mariana, un gusto saludarte aquí en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan y Marcela, me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo. Y bueno, pues para informar al auditorio sobre estas investigaciones de México Evalúa y cómo observa este incremento de la deuda pública federal y estatal y los elevados pagos que se tienen que hacer únicamente por cuestión del servicio de la deuda, que bueno, ya dábamos cuenta de más de 400,000 millones de pesos en el caso de la deuda federal y en el caso de aquí de Coahuila específicamente 17,500 millones en los 5 años de gobierno, que representa la mitad del presupuesto de todo un año. ¿Cómo lo observa México Evalúa, Mariana? ¿Qué tal, Juan? Bueno, nosotros, quiero decirte, Juan, que ya desde hace 3 años publicamos un estudio advirtiendo del ritmo de crecimiento, sobre todo de la deuda federal, en donde explicábamos que vemos varios problemas en la política pública que están haciendo posible literalmente un descontrol del crecimiento de la deuda. Somos un país, Juan, que como tú sabes, no crece a las tasas que quisiéramos en términos de su economía, a las que se requieren para mantener empleada su economía, y lo que sucede es que cada año se aprueban presupuestos con tasas de crecimiento económico que se sobreestiman, que terminan siendo menores, y entonces las decisiones de endeudamiento están basadas en esa realidad. Y entonces de manera reiterada el Congreso Federal ha aprobado, porque quiero decirte, esto no es una cuestión del gobierno nada más. El gobierno hace las propuestas de deuda, pero es el Congreso el único facultado para autorizarlas, revisarlas, cuestionarlas, y bueno, no lo hace, lo acepta de facto, y de esta manera hemos tenido un incremento en el endeudamiento público reiterado en un contexto de bajo crecimiento económico, que como ustedes saben, las calificadoras de valores ya levantaron la voz, ya externaron que nuestra calificación de deuda soberana se encuentra en riesgo de bajar. ¿Y qué pasa si la calificación baja? Bueno, estaremos pagando todavía más intereses por la misma deuda. O sea, nos va a salir más caro. Entonces, nosotros hemos visto claramente que dado que no tenemos un contrapeso en el Congreso, Juan y Marcela, o sea, no hay esta discusión, no existe la revisión y la discusión fiscal, entonces no podemos tener una ley que le dé al Congreso tantas facultades en este sentido, sino que tenemos que tenerlo por escrito en la ley cuál es el déficit permitido de aquí a que lleguemos a un balance cero, es decir, a una situación de finanzas públicas en donde los ingresos sean iguales a los gastos. Pon tú que eso nos tome algunos años llegar a ese balance, por cómo están descontrolados ahorita algunos gastos que no podemos bajar necesariamente, como es el caso del pago de los intereses de la deuda. Entonces, supongamos que unos años nos vayamos con un techo fijo de déficit escrito en la ley y después tengamos balance cero por ley, y en caso de querer solicitar un déficit tendría que ser cumpliendo causales específicas, situaciones que se describan en la ley específicas y un proceso de excepción que se vote ahí en el Congreso para dificultar el asunto y que no sea tan automático. El problema es que la mayoría de los ciudadanos se pregunta en dónde quedó ese dinero del endeudamiento. Estamos hablando de que ya llega al 52% del Producto Interno Bruto, el equivalente de la deuda del gobierno federal, y en el caso del gobierno estatal escuchamos cómo, por ejemplo, los priistas le echan la culpa a Felipe Calderón de la megadeuda de Coahuila, diciendo que él autorizó esa deuda cuando era presidente de la República. ¿A quién creerle? Mira, yo creo que tocas un punto fundamental que tiene que ver con la rendición de cuentas. En un inicio yo te platicaba del proceso de autorización,
y en un segundo momento comentamos ahorita del proceso de rendición de cuentas. Ambos son fundamentales. Es decir, me parece que en este momento ni los gobiernos estatales ni el Estado federal mexicano están preparados para rendir cuentas de lo que de las decisiones que se han venido tomando. ¿Por qué? Porque mira, la Constitución claramente dice que es posible contratar empréstitos, es decir, es posible endeudarse siempre y cuando estos recursos se destinen al financiamiento de proyectos que tengan como fin incrementar los ingresos. Y no necesariamente pasa así. Si tú revisas los datos de Coahuila, de hecho hemos estado colaborando con una organización ahí nueva que está en La Laguna, un como observatorio que se lanzó recientemente, y veíamos unos indicadores que han producido que a mí me han parecido impactantes. Es decir, traen una evolución sobre los recursos que se destinan a la inversión física versus los recursos que se destinan al gasto corriente y sobre todo específicamente a la nómina del Estado, y es impactante ver cómo la nómina crece de manera descontrolada y la inversión física no crece. Entonces, claramente estamos viendo que, pues al parecer, crece la deuda, pero no crece la inversión y crece la nómina. Pues eso ya te dice a dónde se fueron. Sin que tengamos un estudio específico que nos relate y nos rinda cuentas sobre esta lista de programas o proyectos que se fue a financiar la deuda, ¿no? Y ese es un problema que debemos corregir desde que se presentan los presupuestos. Esa es la falta de discusión, precisamente de la que yo hablaba hace un momento, en donde ¿cuál es la lista de proyectos específicos que se van a ir a financiar con deuda? ¿Y qué pasa si un Congreso no autoriza la deuda? ¿Cuál es el costo de oportunidad de que no se autorice? Es decir, ¿qué programas y proyectos específicos dejaríamos de financiar? Porque no tenemos ese nivel de discusión en ninguno de los congresos, ni en el federal ni en el estatal, ¿no? Entonces, ahora, los estados tienen sus propios procedimientos de autorización. O sea, no es posible culpar al presidente de la República de las deudas que se contraen los estados. Los estados tienen congresos que tienen que avalar su deuda, ¿no? Entonces, no es así de sencillo. Sin embargo, ahora, sobre esto que tú dices, Mariana, sin embargo, el Congreso tiene que autorizarlo, pero hay legislaciones que son reformadas para que haya pasivos que no tengan que pasar necesariamente por el Congreso, que fue lo que sucedió aquí en Coahuila. Una legislación que decía que pasivos menores a 1,000 millones de pesos no necesitaban de la autorización del Congreso, que fue lo que se hizo aquí en Coahuila. Ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues mira, eso para mí es cuestionable, porque aquí en este país, en México, el máximo ordenamiento es la Constitución mexicana. Y yo creo que todos los gobiernos, tanto el federal como los estatales y los municipales, están sometidos a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y en la Constitución y las jurisprudencias que se han emitido al respecto establecen que el Congreso tiene que aprobar todas las deudas. Entonces, yo creo que más bien son legislaciones que se están queriendo ir por afuera, que están queriendo salirse del marco constitucional, y me parece que pues es completamente inapropiado, ¿no? Porque además hay otro factor no menos importante, que es el hecho de la autorización de deuda con documentos apócrifos y falsificaciones de firmas. Sí, que eso ya es evidentemente fraudulento, ¿no? Hacer algo así. Y también tenemos el caso de los endeudamientos a nivel estatal por medio de fideicomisos. Es decir, el fideicomiso se vuelve un ente financiero en sí mismo, con activos y pasivos propios, ¿me explico? Entonces, son instrumentos que pueden servir para el endeudamiento, se pueden endeudar a partir de los activos que tienen, y de ahí se van, y como no tienen la debida rendición de cuentas, estos instrumentos, ni a nivel estatal ni a nivel federal, entonces por ahí pueden estar creciendo deudas, y es lo que hemos estado viendo en distintos estados. Entonces, hay que mencionar algo bien importante, Juan, y creo que es en lo que tenemos que poner mucha atención próximamente,
y en estos momentos. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, el año, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, pero ya tiene más de un año seguramente, se aprobó la Ley de Disciplina Financiera. Y la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios trae nuevas obligaciones al respecto de las obligaciones y de los financiamientos a nivel estatal. Y un aspecto muy importante es que trae un semáforo sobre los niveles que alcanzan estos financiamientos en los gobiernos locales, que supuestamente tendría que estar vigilando una comisión bicameral sobre este tema que, de acuerdo con esta ley, tendrían que establecer la Cámara de Diputados y la de Senadores a nivel federal. Y estar con un sistema de indicadores monitoreando los empréstitos a nivel estatal. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues ya se vencieron los tiempos, la comisión bicameral no se ha puesto en marcha, y lo que nosotros tenemos entendido es que la Cámara de Diputados ya ha hecho su trabajo, nombró a su representante en la comisión, y me parece que el Senado es quien no ha enviado la lista de sus integrantes. Entonces, con el quórum únicamente de Cámara de Diputados no es posible que se ponga a marchar esa comisión que debe vigilarlo. Entonces, así están las cosas. Mariana, buenos días, te saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. Déjame hacerte esta pregunta, Mariana. En Coahuila estamos en pleno proceso electoral, están las campañas en su clímax, y te escucho y pienso en un par de momentos que vivimos anoche en el debate entre candidatos, y se plantea un escenario. Uno de los candidatos decía, bueno, dejemos de hablar de las finanzas como en escenarios irreales. Yo quiero preguntarte, cuando un candidato en este momento plantea cosas como, no vamos a contraer una deuda por un peso más en la próxima administración, ¿ese es un escenario real en las condiciones actuales en las que están las entidades como la nuestra, con casi el 90% de las participaciones comprometidas? ¿Eso es un escenario real? No parece real. O sea, yo le comentaba a Juan en un inicio que incluso a nivel federal, para poder llegar a un balance cero, o sea, no es algo que podamos hacer de un día para otro, porque muchos de los gastos no pueden ser recortados. Claro. O sea, la cantidad de intereses que pagas por tu servicio de deuda no puede ser recortado. Exacto. O sea, no puedo yo mañana decir voy a pagar la mitad de ese gasto. No, tengo que prepagar mi deuda para poder afrontar ese tipo, para poder afrontar mis pagos. Entonces yo creo que es irreal. Lo que sí sería realista, y yo creo que es lo que se tiene que exigir a los candidatos, es que nos presente su programa financiero por escrito, en un documento sencillo, simple, pero que tenga información sobre cómo pretende ir reduciendo, cómo pretende él llegar a un balance cero. Ya. O sea, cómo pretende ir teniendo cada vez menores déficits y en cuánto tiempo le va a tomar llegar a un balance cero, es decir, al momento en donde sus ingresos serán iguales a los gastos. Y no se ve cercano. Es decir, no podríamos esperar que eso vaya a ocurrir, por ejemplo, en un primer año de la próxima administración. Y pienso en un escenario más complejo, entonces, sí, siguiendo con esta lógica. Exactamente el caso, ¿verdad? Ajá. No conozco exactamente los detalles del presupuesto, pero me parece muy difícil, porque nada más en términos de intereses, y si ahorita los intereses representan el 50% del presupuesto, eso se ve muy complicado, ¿no? Entonces, ese son el tipo de preguntas que tenemos que hacer. A ver, ¿cuánto tiempo? Vamos a ponernos a hacer cuentas y vamos a checar cuánto tiempo si no aumentamos la nómina. Si al contrario, hacemos recortes, quitamos gastos superfluos, todo el dinero que se va a medios por parte de los gobiernos, tanto federal como estatal, todo el dinero que se va a viáticos innecesarios, ¿verdad? Así como a programas ociosos. A ver, vamos a hacer unas cuentas y de ahí, con esa disciplina presupuestaria y sin contraer nueva deuda, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, el tema no es trivial, o sea, no es una cosa de un día para otro. O sea, pero lo que sí podemos ver de un día para otro son en ciertos gastos operativos empezar a cortar. Y esos cuáles van a ser. Y cuánto van a pesar en nuestro presupuesto. Entonces, esos ya son los debates que tenemos que tener con nuestras autoridades todos, porque ya no es como, oiga, y
¿y qué vamos a...? Cuéntenos, ¿cuáles son sus planes? No. ¿Sabe qué? Aquí tenemos un plan en Coahuila. Y el plan en Coahuila es que queremos meter en orden al erario. Y nosotros queremos que nos presente un programa específico para él. Entonces ya no es dejarles el menú de, ¿usted qué va a hacer por nosotros? No, nosotros ya sabemos qué queremos. Exacto. Mariana, buenos días, qué gusto saludarte. Marcela Pámanes, déjame decirte algo que tiene que ver también con el ejercicio de anoche del debate. Luego los candidatos y las candidatas entran al terreno de las generalizaciones. Algunos se atreven a dar porcentajes, pero no sé si están realmente muy documentados en relación a esos porcentajes que nos ofrecen de cómo van a disminuir la nómina, los gastos personales, que no les van a dar un litro de gasolina más a los empleados, que no les van a pagar los celulares, que no van a hacer una inauguración más de obra, que por cierto, ahí es un rubro bien interesante de cuánto nos cuesta al país desde la federación hasta los estados, los banderazos de obra, que creo que ahí es significativo. Y sobre todo esto que tiene que ver con la publicidad. Se habló mucho de lo que se gastan los gobiernos en publicidad. Entonces, ante un ciudadano que por lo general está más ocupado en su sobrevivencia y que no entiende mucho de números y que no entiende mucho de presupuestos, ni de ley de ingresos, ni del presupuesto de egresos, etcétera. ¿Cómo hacer para socializar toda esta información y que realmente no nos apantallen, déjame usar este calificativo, con estos ofrecimientos que a todas luces pues tienen una intención electoral? Yo creo que ahí podemos, y es como la misión de este nuevo centro que hay por el rumbo de ustedes. El Observatorio de la Laguna, sí. Uh-huh. Sí, es generar indicadores mucho más amigables, ¿no? Tener un tablero de indicadores bastante amigables, que no sean una colección enorme, pero que con unos cuantos podamos entender de algunos gastos superfluos. Por ejemplo, el tema de del gasto en publicidad gubernamental. Hagan un indicador de pónganlo al público, que sea como un contador de gastos, ¿verdad? Y de esa manera creo que podemos ayudar, ¿no? También es importante que los propios ciudadanos se involucren. Hay proyectos de obras sencillos, no se van a parar las obras por completo, eso no va a pasar. Entonces, es increíble ver, por ejemplo, acá en el DF, en las delegaciones, que se monta una obra, empieza a avanzar. Bueno, vamos a tratar de terminar. No, se cortó. Está bien, gracias.